Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome. El día de hoy voy a hablar del último libro del autor mexicano Yuri Herrera, quien nació en 1970 y a mí me parece un referente actual de la literatura mexicana. Su novela Trabajos del Reino, que publicó en 2003, me parece una forma súper original y extraordinaria de narrar el narco en México y cómo es como lo ve alguien que está siendo testigo, pero lo ve un poco desde fuera. Pero hoy no voy a hablar de esa novela que les recomiendo muchísimo, me parece extraordinaria, sino de su última colección de cuentos que se llama 10 Planetas. La publicó en 2019, apenas el año pasado, y por fin tuve la oportunidad de leerla y me pareció muy valiosa y una colección de cuentos brevísimos a la que se le pueden estudiar, analizar y sobre todo disfrutar muchísimas cosas. Esta colección de cuentos está conformada por 21 cuentos, algunos de ellos son brevísimos, les estoy hablando de que son cuentos de una página, pero que aún así logran contener un universo en sí mismos y logran contar una anécdota, cosa que debe de ser muy difícil, me imagino. Estos cuentos, todos ellos están basados en la ciencia ficción, hablan de un futuro exagerado donde podemos reflexionar sobre el presente. Esto es clarísimo, bueno, en todos los cuentos, porque siempre habla de extraterrestres, habla de humanos que están viviendo en otros planetas, habla del sistema solar, de naves espaciales. Creo que tiene todos los elementos y todas las características propias de la ciencia ficción, al más estilo de Ray Bradbury o cualquiera de los otros autores que escribieron ciencia ficción en los años 50 y en los años 60. De alguna manera me parece que este libro también es un homenaje a eso, a esos escritores que tuvieron el valor y tuvieron esta visión de escribir sobre un futuro totalmente exagerado que era imaginario para ellos, un futuro que sería los 2020 o un poco más, que ya lo estamos viviendo, y a través de imaginar este futuro lograron crear universos paralelos donde podían hablar y podían criticar sobre el presente. Y este libro tiene esas características, es un futuro donde habla del presente. También algo que Yuri Herrera hace de manera extraordinaria, y quiero apostar y pensar que lo hace de manera totalmente deliberada, es usar como referentes otras obras literarias. Estos cuentos no solo hablan sobre naves espaciales y sobre la vida en otros planetas, pero también representan una reflexión sobre el lenguaje, representan una reflexión sobre lo que es el acto de crear, sobre lo que podría pasar con los seres humanos y en esta cotidianidad que parece un poco absurda para nosotros, porque está sucediendo en el futuro, pero en el futuro también habrá esta vida del cotidiana, estas costumbres de la vida diaria que nos harán llegar a tener una vida pues común y corriente incluso en el futuro. Pero lo que les hablaba es de estos referentes a obras literarias muy específicas y autores muy específicos que, bueno, cuando lees esos cuentos te divierten muchísimo porque la referencia literaria es totalmente abierta y nos hace un guiño a toda esta tradición literaria. El primero de ellos se llama incluso Casa Tomada, ¿no? Es una clara referencia al cuento de Cortázar y digamos que es un remake de este cuento de Casa Tomada, pero en el futuro. También al leer este cuento me hizo recordar un poco a el cuento Vendrán lluvias suaves de Ray Bradbury, que está en Crónicas Marcianas, y es esta casa inteligente que todo lo resuelve y va solucionando los problemas en la casa, todo a través de la tecnología. Eso es por una parte. Pero por otra parte, como les decía, es volver a contar la historia de Cortázar de Casa Tomada desde un punto de vista del futuro, y me parece que lo hace extraordinariamente bien. Es uno de mis cuentos favoritos en esta colección. También hay bueno, esto no es un guiño, es una referencia explícita y abierta a Melville y Bartleby. Acuérdense que, bueno, este personaje es famosísimo, ha sido referido en la literatura muchísimas veces. Aquí el personaje, de hecho, se llama Bartleby, así, un poco hispanizado, y es muy interesante porque también se dedica a escribir, pero este personaje escribe sobre la vida cotidiana y escribe sobre lo que está pasando en este otro planeta donde habitan, y cosas que parecen para nosotros tan obvias, para él no lo son tanto, y entonces va escribiendo y va dando cuenta de lo que sucede, obviamente en homenaje al personaje de Melville, que es extraordinario y que, bueno, pues ya es parte de nuestro imaginario colectivo como lectores. Otra súper referencia, otro cuento que me pareció extraordinario es una referencia clarísima a Borges y al cuento Pierre Bernard, o el autor del Quijote, y bueno, aquí también hay un humano que vive
en otro planeta, en este futuro, y decide escribir la historia del Quijote y se la da a leer una amiga y esta amiga le está diciendo que las ideas que tiene son muy buenas y que por qué se llama Rocinante y por qué siempre tiene este compañero que va con él en las aventuras, que es Sancho, y entonces le da su opinión y le dice qué partes le gustan del libro y qué partes no. Entonces todas estas referencias literarias pues enriquecen muchísimo la lectura. Ahora, no es necesario haber leído ni a Cortázar, ni a Borges, ni a Melville para poder entender estos cuentos. Obviamente cada uno se sostiene dentro de su propio universo literario y se vuelven unas historias muy entretenidas. Hay dos cuentos que a mí me parecen los mejores en esta colección, o al menos son los que a mí más me gustaron. Uno de ellos se llama El Cosmonauta y trata obviamente de un cosmonauta al cual tienen un poco como prisionero porque parece que no puede dar información de sus viajes al espacio exterior, y entonces contratan a un hombre que es experto en leer narices. Él, a través de la lectura de narices, puede descifrar si una persona está mintiendo, si una persona está ocultando algo, si una persona tiene dobles intenciones, etc. Entonces, bueno, hay un momento en que por fin se reúnen el cosmonauta y este hombre que es capaz de leer las narices y descubre una historia extraordinaria sobre este cosmonauta que viajó a otros planetas y descubrió algo que todos quisiéramos descubrir. Entonces ese cuento me encantó, me parece que tiene un cierre increíble. Yuri Herrera logra crear esta historia de a pocos, y entonces cuando llegamos al final, bueno, pues a mí me dejó sorprendidísima y me encantó. Y el segundo cuento que creo que vale muchísimo la pena de esta colección de 21 cuentos es El arte de los monstruos. Habla sobre la creación artística y me parece que como Yuri Herrera lo plantea es extraordinario, ¿no? Porque es este momento donde los que crean, los que están construyendo arte son vistos como monstruos o son monstruos, y nos aprovechamos de ellos o tenemos que tenerlos encerrados en este futuro porque la creación se convierte en algo que ya no es tan común en este futuro que está imaginando Yuri Herrera. Y otra vez logra construir unas imágenes muy muy poderosas y termina el cuento dando un vuelco extraordinario al personaje que, bueno, a mí me dejó en shock, y me parece que es un cuento que vale muchísimo la pena leer. Es un cuento que habla sobre el lenguaje y habla sobre la creación artística y habla sobre este poder que tienen los artistas. Entonces, bueno, estos son mis dos favoritos, pero bueno, los cuentos hablan de muchos temas, hablan de muchísimas cosas, y me parece que sí, es una valiosa colección. ¿Cuáles son los grandes temas de esta colección de cuentos de Yuri Herrera? Bueno, pues como les decía, ¿no? La reflexión sobre el lenguaje. Hay un cuento que trata sobre unos personajes que le roban el lenguaje a otros. Hay otro cuento donde los personajes, cada uno de ellos tiene un lenguaje propio, entonces buscan formas para comunicarse. Es una reflexión sobre cómo se va a utilizar el lenguaje en el futuro y cómo es que también va a evolucionar así como lo hará la humanidad misma. Entonces ese es un gran tema. Hay temas que son recurrentes en toda esta colección, como por ejemplo esta idea de que la Tierra es plana y qué pasaría, ¿no? Si están explorando la Tierra y de repente uno llegara al final y cayera a un abismo. Ese es uno de los temas recurrentes que aparecen. También aparecen los dragones constantemente. Parece ser que a Yuri Herrera le gusta hablar sobre los dragones y qué es lo que representan. Bueno, también reflexiona sobre esta idea de que el cuento no necesariamente necesita enseñarnos algo. Es muy chistoso el tono que utiliza el autor, porque de repente cuando empiezas a leer uno de los cuentos o algunos de los cuentos, no quiero decir que todos, pero algunos de los cuentos de la colección, de repente empiezas a notar un tono como diríase hasta pedagógico, ¿no? Como que dices, este cuento me va a querer enseñar algo. Y por supuesto que esa no es la intención. Conforme sigues la lectura te das cuenta que no quiere enseñarnos nada, sino que simplemente se construye en este universo literario y se justifica completamente a sí mismo. Entonces, como siempre, yo no había leído cuentos de Yuri Herrera hasta ahora. De hecho, no sé si había publicado antes, tal vez estoy equivocada, si había publicado cuentos. Habías leído únicamente sus novelas, que me parecen extraordinarias. Es un gran escritor, como les decía en un principio, es un referente de la literatura mexicana contemporánea, y ojalá todo el mundo lo leyera, ¿no? Creo que él se ha convertido en alguien importante que nos está contando lo que está pasando en un país como México en la actualidad, y debemos leerlo. Estos cuentos, como les decía, del libro 10 planetas,
son de ciencia ficción, pero obviamente en esta ciencia ficción hay un mundo imaginario futuro que reflexiona profundamente y critica profundamente al presente que estamos viviendo. Entonces, pues ojalá se animen a leer este libro, se los recomiendo muchísimo, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.